Buenas, nosotros somos el grupo 3. Venimos a presentar el diseño geométrico de la carretera del proyecto final. Como primer punto a abordar en esta presentación corresponde la introducción. Es importante mencionar el lugar donde se va a llevar a cabo el proyecto, el cual es en Alajuela, en el cantón de San Ramón, distrito de Cambronero. A la izquierda se puede observar una pequeña imagen de la ubicación de este. Ahora bien, es importante tener noción de lo que es una carretera, para lo cual Agudelo 2002 nos indica lo siguiente: una carretera es un sistema de transporte que permite la circulación de vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y tiempo, y que requiere cierto nivel de seguridad, rapidez y comodidad. Como bien sabemos, las carreteras son de gran importancia para el desarrollo de una sociedad, ya que éstas nos ayudan a comunicar distintos distritos, cantones, pueblos, para así tener una mayor comodidad a la hora de transitar por estas y llegar a cierto destino. Por otra parte, corresponden al desarrollo económico del país. Es un gran beneficio para este, como ya se ha mencionado, debido a que le da una accesibilidad a diferentes áreas del territorio nacional e internacional. Por otra parte, es importante tener en cuenta que para llevar a cabo una carretera se debe hacer un diseño geométrico, que para esto consiste en una serie de pasos, el cual corresponde al alineamiento horizontal, vertical, sistema de drenajes y movimiento de tierras, los temas los cuales se van a abordar posteriormente. También es importante mencionar que en la actualidad existen diversos programas computacionales para realizar el diseño geométrico, para lo cual en ese proyecto se hizo uso del programa computacional llamado Istran, el cual se utilizó para elaborar todo lo correspondiente al diseño geométrico de la carretera ya antes mencionada. Los ingenieros a cargo de llevar este proyecto de diseño geométrico corresponde a Carolina Aguilar, Tamar Porras, Andrés Méndez y mi persona, Michael Tames. Este proyecto tiene como objetivo general elaborar una propuesta de diseño geométrico vial para la carretera ubicada en la zona de Cambronero, que comunica la Ruta 1 Interamericana Norte con la Ruta Nacional Secundaria 131, utilizando los conceptos aprendidos en el curso de Carreteras 1 del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y para llevar a cabo este proyecto se tienen los siguientes objetivos específicos: elaborar un diseño de alineamiento horizontal y vertical para la carretera considerando la topografía del terreno y los requisitos específicos del proyecto. Desarrollar un diseño de drenajes efectivos para manejar el flujo de aguas de escorrentía que llegan a la carretera. Calcular la cantidad de corte y relleno que conlleva el movimiento de tierras para la elaboración de la carretera. Y por último, estimar un presupuesto de los gastos que conlleva la construcción de la infraestructura vial, drenajes y el costo del movimiento de tierras. Alineamiento horizontal. Para este alineamiento se utilizaron dos carriles de 3,65 metros, además de espaldones de 1 metro y un radio de 30 para todas sus curvas. Ahora bien, cabe destacar que la velocidad de diseño es de 50 kilómetros por hora. Según la normativa, se dice que a 50 kilómetros por hora se debería de diseñar con un radio mínimo de 80. Ahora bien, por situaciones particulares en el modelo, esto no se hubiera podido lograr. Por lo tanto, lo veremos en la siguiente diapositiva. Como se puede observar en la imagen de la izquierda inferior, si se hubiera utilizado un radio de 80, que es el mínimo estipulado,
la calzada se hubiera salido de la topografía. Por lo tanto, al tener una topografía tan limitada a nivel de área, si hubiéramos utilizado este radio, la calzada hubiera quedado en el aire. Entonces no hubiéramos podido diseñar el alineamiento vertical ni los perfiles transversales, que son un complemento de este, y así como el complemento de este, que es el diagrama de masas que permite obtener el movimiento de tierras. Por lo tanto, se decidió usar un radio de 30 para todas las curvas para asegurarse de que la calzada estuviera dentro de las curvas de nivel generadas a partir de la topografía en el modelo. Para el alineamiento vertical se utilizaron pendientes no mayores a 10%, un bombeo de 2%, así como una cuneta de triángulo de pendiente 1 a 1 de 1 metro de ancho a cada lado y una profundidad de 0.5 metros a ser realizada a 10 centímetros de espesor de concreto. Además, se utilizaron bermas de 1 metro por 0.05 de profundidad. Para el diseño del alineamiento vertical, conforme a las especificaciones de la normativa SIECA, se empleó una pendiente máxima del 10%. Las longitudes de las curvas verticales se determinaron en base a la velocidad de diseño y, tomando en cuenta la normativa, se utilizaron las longitudes de curva deseables en base a las especificaciones de la SIECA. Durante este proceso de diseño se priorizó la eficiencia en el movimiento de tierras, especialmente en el eje 1 y en el eje 2 del proyecto, donde se presentaron particularidades las cuales vamos a comentar a continuación. Primeramente, en el eje 1, que abarca desde la estación 0 hasta la estación 2897.33, se caracteriza mayormente por una topografía quebrada con elevaciones abruptas y variaciones significativas en el terreno. Esto se denota especialmente en el kilómetro 0.02 a una elevación de 509 metros sobre el nivel del mar, que se extiende hasta el kilómetro 1.3 con una elevación de 425.6 metros sobre el nivel del mar. Esto se ve reflejado en la imagen por la línea de color rosado. Aquí se enfrentó el desafío de evitar rellenos excesivos debido a las pendientes pronunciadas que excedían el 10% inicialmente propuesto. Por lo tanto, como alternativa, se optó en este tramo por utilizar una pendiente del 9.55%, lo cual permitió mantener un equilibrio entre el alineamiento adecuado y la minimización de movimientos de tierra adicionales. Similarmente, en el eje 2, que se extiende desde la estación 2897.33 hasta la estación 5240, se presentaron condiciones similares. Entre el kilómetro 3.9 a una elevación de 427 metros sobre el nivel del mar y el kilómetro 5.2 con una elevación de 316 metros sobre el nivel del mar, donde la pendiente supera ligeramente el límite del 10%. Se determinó que era la opción eficiente
dado que mayores pendientes habrían requerido alineamientos más altos sobre el terreno, resultando en más movimientos de tierra. A su vez, si se utilizaba una pendiente menor a esta, se iba a ser un relleno excesivo. Por lo tanto, se decidió utilizar una pendiente del 10.14%. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con que, dado a mayores pendientes, se habrían requerido alineamientos más altos sobre el terreno? Esto se comentará en la diapositiva siguiente. En el eje 3, en el punto resaltado por la flecha, en este punto, que es la transición entre el eje 2 y el eje 3, si en el eje 2 se hubiera utilizado una pendiente menor a la propuesta, se hubiera tenido que realizar un corte excesivo debido al terreno presentado en el eje 3. Si logran observar, en el eje 3, debido a la pendiente establecida en el eje 2, el alineamiento vertical en este punto inicial está casi sobre el terreno. Ahora bien, si se hubiera utilizado una pendiente superior a la propuesta, se hubiera tenido que utilizar un relleno excesivo para estar dentro de la pendiente máxima permitida. ¿Por qué decimos esto? Ya que si teníamos una pendiente superior, al entrar al eje 3, vamos a estar en un punto muy alto en comparación al terreno. Y de igual manera, si estuviéramos en un punto muy bajo en comparación al terreno, al entrar al eje 3, hubiéramos tenido que utilizar un corte muy grande. Por lo tanto, para concluir, se utilizó una pendiente de 10.14%, superando ligeramente este máximo para asegurar la eficiencia en ambos ejes. En contraste, en el eje 4, que se extiende desde la estación 8448.23 hasta la estación 10.092.22, no se presentaron particularidades significativas en los cambios de pendiente del terreno. Por lo tanto, se utilizaron pendientes relativamente bajas a lo largo de este tramo, lo que facilitó el diseño del alineamiento vertical sin necesidad de ajustes adicionales significativos. Ahora bien, específicamente en este eje 4, se incidió en un error que se comentará en la diapositiva de diagramas de masas. Perfiles transversales. Al realizar el alineamiento vertical, no podemos dejar de lado los perfiles transversales. Llevamos comentando de los perfiles longitudinales. Ahora bien, para los perfiles transversales, se puede ver en la imagen la cuneta de triángulo utilizada y las bermas de 1 por 0.05 metros. En la imagen se puede observar la cota a la cual está el perfil transversal, así como el volumen de tierra que hay que cortar en este tramo. A continuación vamos a hablar y analizar el diagrama de masas obtenido de todo lo que se ha comentado anteriormente. En el diagrama de masas podemos observar cómo en la estación 0 hasta aproximadamente la estación 0667.68 tenemos una sección solamente en corte, donde a partir de este punto aumenta abruptamente a una sección de relleno que sigue esta tendencia hasta el punto 4466.08, donde este comienza a variar
para luego tender a subir a una sección solamente de corte. Como se mencionó anteriormente, que en el eje 4 se incidió en un error debido a que en el eje 1 y en el eje 2, como se enfatizó, se presentaron regiones de relleno muy grandes para poder cumplir con la pendiente máxima. Entonces, previendo esto, debido a que en el eje 4 se tienen en el terreno pendientes con diferencias mínimas, entonces se decidió, previendo lo sucedido en el eje 1 y en el eje 2, hacer una sección grande de corte en el último tramo, lo que resultó con una consecuencia negativa, donde al final tenemos material sobrante de aproximadamente 100.000 metros cúbicos. Por lo tanto, si no se hubiera realizado esta sección de corte, probablemente el diagrama de masas hubiera tendido más cercano a cero, presentando una mayor eficiencia y en consecuencia reduciendo los costos de la obra en cuanto a movimientos de tierra. Así bien, el diseño de los drenajes menores en nuestro proyecto fue un aspecto crucial para poder garantizar el buen funcionamiento de la carretera y evitar así el emposamiento de agua. Los sistemas de drenaje menores son esenciales porque incluyen toda la infraestructura necesaria para transportar las aguas de escorrentía superficial que llegan a la carretera hasta los cuerpos colectores, evitando así daños por erosión o el estancamiento del agua en algún punto de la carretera. Así bien, para poder determinar el coeficiente de escorrentía, se utilizó el cuadro 3.1 del folleto de Medina. Este coeficiente se basa en la pendiente de cada microcuenca diseñada. Para eso se utilizó el programa Google Earth para poder determinar las áreas de cada microcuenca, obteniendo una sumatoria de áreas total de 0.679 kilómetros cuadrados. Y además se identificó que el tipo de suelo es un suelo arenoso arcilloso. Para calcular las pendientes de cada cuenca se utilizaron las elevaciones de los puntos más altos y bajos de estas, así como la distancia que hay entre estos dos puntos. Al definir el uso del suelo como bosque, se determinó por medio del cuadro del folleto de Medina el coeficiente de escorrentía correspondiente para cada cuenca. Para obtener el coeficiente ponderado a partir del coeficiente de escorrentía anterior, se multiplica el coeficiente de escorrentía por el área de la cuenca, se genera una sumatoria y luego se divide por la sumatoria de áreas. Y esto resultó siendo un coeficiente de escorrentía ponderado de 0.43. Además, el siguiente paso fue calcular el tiempo de concentración, utilizando la longitud del cauce y la diferencia de elevaciones del cauce. Y además se utilizó la ecuación 3,4 del folleto de Medina. Ya con este tiempo de concentración calculado, se utilizó el cuadro 3.3 del folleto para poder determinar la intensidad de lluvia que se genera en Alajuela, ya que ahí es donde está ubicado el proyecto. Y se consideró un tiempo de retorno de 25 años. Esto se calculó para cada una de las cuencas, pero en la imagen se puede verificar un promedio total de las intensidades de lluvia de las cuencas, dando como resultado 295.291 milímetros por hora de intensidad de lluvia. Además, cabe recalcar que la isoyeta utilizada fue de 50 milímetros. Seguidamente podemos visualizar la tabla creada finalmente con todos los parámetros calculados para cada cuenca,
como la pendiente, el coeficiente de escorrentía, el área de cada cuenca, el tiempo de concentración para cada una, la intensidad de lluvia para cada una de estas, y además se calcularon los caudales por medio del método racional para así poder identificar la cantidad de tubos a utilizar y además el diámetro de cada uno de estos tubos. Es importante destacar que el Consejo Nacional de Vialidad, o sea, el CONAVI, ha establecido un criterio específico para el diseño de drenajes menores. Últimamente, este no acepta diseños con tubos inferiores a 80 centímetros de diámetro, debido a consideraciones de mantenimiento. Por esta razón, en este proyecto se decidió utilizar tubos con un diámetro mínimo de 80 centímetros. Finalmente, se definieron los tubos necesarios para cada uno de los caudales de las cuencas, usando el cuadro 3.5 del folleto de Medina y considerando un número de Freud de 0.9. Así que se determinaron que los tubos a utilizar serán de 80 centímetros, de 1 metro y 1,20 m de diámetro. Y este procedimiento se aplicó para cada una de las cuencas. Se procederá a explicar brevemente la oferta técnica, en la cual se presentará el equipo seleccionado para ser el diseñador de este proyecto, así también como el presupuesto establecido. Ahora bien, como parte de la oferta técnica se presenta un equipo diseñador compuesto por 4 ingenieros. Primeramente, el ingeniero Andrés Méndez, encargado del diseño geométrico y movimiento de tierras. Se escogió este ingeniero debido a su sólida experiencia en el diseño de geometrías de carreteras tanto horizontales como verticales, así como sus conocimientos avanzados en ingeniería geotécnica. Por otro lado se encuentra el ingeniero Michael Tames y la ingeniera Carolina Aguilar, encargados del diseño de drenajes. Aguilar se escogió debido a su conocimiento en sistemas de drenajes y manejo de aguas pluviales. Así también, esta ingeniera ha trabajado en proyectos similares donde su diseño ha resultado efectivo y eficiente. Por otro lado, el ingeniero Tames presenta habilidades avanzadas en el análisis hidráulico y la capacidad de diseñar sistemas de drenajes que previenen inundaciones. Así también, estos dos ingenieros están actualizados en prácticas sostenibles en el diseño de drenajes. Finalmente, se encuentra la ingeniera Tamar Porras, encargada de la elaboración de planos y la tramitología del proyecto. Este se escogió debido a su experiencia en la tramitología, lo que implica un profundo conocimiento de las normativas y regulaciones locales. Así también, esta ingeniera presenta atención al detalle en la elaboración de planos constructivos, por lo que nos pareció ideal para esta tarea. El presupuesto establecido para esta obra vial es de 11.765 millones de colones, lo que quiere decir que cada kilómetro tiene un costo aproximado de poco más de 2 millones de dólares. En este presupuesto, como se puede observar, las excavaciones son lo que más costo poseen. En el caso de la excavación en la vía se tiene el corte, y en este proyecto, debido a la naturaleza del terreno, el cual es un terreno irregular y montañoso, se deberán realizar muchos trabajos de movimiento de tierras, lo que saldrá muy costoso. Por otro lado, se tiene la excavación para estructuras, en este caso excavación de tuberías, entre otros. Y finalmente, siguiendo lo recomendado por el profesor del curso, se estableció que el costo de los diseños finales equivaldrán a un 4% del costo total de la obra, con lo que se tiene que estos son de 470 millones de colones aproximadamente. Bueno, para ir finalizando la presentación, tenemos el apartado conclusiones, lo cual nosotros como equipo logramos concluir lo siguiente: que es de mucha importancia la implementación de programas computacionales como lo es Istran para llevar a cabo el diseño geométrico de la carretera. También que se podría analizar un posible ajuste en el diseño de la carretera para evitar tanto desperdicio de material, es decir, tanto volumen de relleno que deshacerse, para así disminuir el gasto que esto conlleva. También que existen muchos programas computacionales que le facilitan el trabajo, como los Google Earth, para tener una visualización más real del terreno y de dónde se llevará el proyecto, para tener una noción de dónde ubicar las cuencas. Sin embargo, se puede concluir que, aunque es un método que ayuda, como equipo no lo vemos tan confiable debido a que las cuencas no son tan exactas como lo podrían ser si tuviéramos curvas de nivel o demás. Y
Por último, también se concluye que no se pudieron utilizar los radios adecuados según la velocidad de diseño, debido a que si se utilizaban en la carretera se salía de la topografía suministrada. Bueno, y como apartado final tenemos las recomendaciones. Se recomienda realizar un curso para saber utilizar de una mejor manera el programa computacional, es decir, llevar un curso de ISTRA. También realizar o tener a disposición los estudios de suelo del terreno para así poder llevar a cabo la carretera y tomar las medidas necesarias para el tipo de suelo no llegue a afectar la capa estructural de la carretera. Por otra parte, se recomienda llevar a cabo un reconocimiento del sitio de estudio, por lo que se recomienda una visita al sitio para así poder definir la ruta adecuada para llevar a cabo la construcción de la carretera. Y por último, apegarse a los alineamientos normativos oficiales estipulados por la organización nacional, para así priorizar la seguridad vial. Bueno, en cuanto a referencias bibliográficas, se pueden visualizar las que hemos utilizado para este proyecto, en las cuales se destacan Agudelo 2001, Asfaltos Mexa 2023, Google para Google Earth 2024, el folleto de Alejandro Medina, Murillo en 2012, Vargas 2018 y Welches 2020. Esto sería nuestro proyecto, espero les haya gustado. Muchas gracias.